Señor, gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Enséñanos tu palabra, Padre. Y enséñanos lo que podemos aprender de Pablo en la historia que él es un misionero, Señor. Y todos nosotros somos misioneros en una forma, con nuestros vecinos, familiares, lo que sea, en nuestra ciudad. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Ay, me gusta mucho esta parte del libro de Hechos. Eso es cuando Pablo va a empezar sus misiones. No sé si tienes en su corazón que quieres ser un misionero un día. No necesariamente necesitas ir a China, pero puede ser en su propia ciudad, puede ser en su familia. Pero también posible Dios va a mandar a alguien aquí para ser un misionero en una parte. Y en este capítulo vamos a aprender ese primer viaje de Pablo y Bernabé, un misionero. Y eso me encanta porque podemos aprender mucho cómo es para ser un misionero. Y yo puedo decir de experiencia, es algo que es es una grande bendición, pero puede ser muy difícil también. Porque es como es, y vamos a mirar con lo que pasó con Pablo. Empezamos en versículo 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Entonces, lo que pasó es que la iglesia empezó de cambiar el lugar central. En el principio era en Jerusalén, pero ya vamos a mirar que cambió. Y voy a poner una mapa porque eso va a ayudar a ustedes mucho. Entonces, la iglesia cambió una ciudad, se llama Antioquía. Y eso es como 482 kilómetros en el norte. Entonces, aquí está una mapa. Entonces, me gusta eso porque va a ayudar a ustedes mucho. ¿Es posible moverlo para grabar para allá? Entonces vas a mirar en la mapa, aquí es Jerusalén, aquí es Cesarea, y aquí arriba, eso es la ciudad de Antioquía. Perdón, está en inglés. Pero es muy interesante porque vamos a mirar que ellos están en esta ciudad, y es muy bueno porque para que está clarito en su mente. Por ejemplo, el libro para los Gálatas, el libro de Gálatas, esa es la área que está aquí. Y entonces, por ejemplo, aquí está la ciudad de Corintio. Eso es cuando Pablo escribió la carta para ellos. Entonces, eso nos ayuda mucho de entender lo que pasó en el tiempo. Y por ejemplo, estoy orando, no sé si voy a hacerlo en la escuela, posible el próximo semestre, posible voy a enseñar una clase como es como el resumen de toda la Biblia, porque muchas veces no entendemos por qué las profetas, por qué los reyes, por qué los salmos y por qué eso pasó, por qué los jueces. Pero mira, aquí es donde ellos van a empezar. Puedes pensar que hay un chiquito Bernabé y Pablo aquí. Ellos van a salir en un barco, ellos van a llegar a Salamo aquí, ellos van a esta parte de esta isla. Ellos van a seguir en el barco y voy a decir más adelante lo que pasó en el capítulo. Ellos van a llegar aquí en esta ciudad de Pérgamo. Y entonces eso te ayuda mucho, es su primer viaje misionero. Y entonces eso es lo que vamos a mirar. Entonces lo que pasó es que dice en esta ciudad de Antioquía, en versículo 1, había profetas y maestros. Y quiero decir, esa iglesia era bien fuerte en su liderazgo. Me gusta mucho porque ellos tenían buenos maestros, profetas, personas que tenían muchos dones.
Y quiero decir, eso es muy importante. Si tú estás en un ministerio que algunos pastores son tan inseguros, ellos no quieren dejar a nadie hacer nada. Y eso no está bien. Tenemos que dejar personas de usar sus dones. Posible vas a tener un ministerio un día. Tenemos que dejar personas servir. Pero muchas veces personas son, no es mío, no. Eso no está bien. Tenemos que estar abiertos. Entonces ellos tenían maestros en esta ciudad que te mostré y ellos también tenían profetas. Maestros son personas que hacen la palabra de Dios más fácil de entender. Para que cuando vas a leer la Biblia, yo entiendo. Y profetas, ellos son los que van a hablar, obviamente, la palabra de Dios, lo que va a pasar en el futuro y puede ser la palabra de Dios también. Vamos a Efesios 4:11. Efesios 4:11. Efesios 4:11. Y eso es muy interesante porque es como Dios edifica la iglesia. Mira lo que dice. Y él mismo constituyó a unos que apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Somos un cuerpo, cada persona tiene un don, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mira el versículo 14 que es muy importante. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Muchos cristianos todavía son como niños. Me gusta esa doctrina, voy para allá. Me gusta eso, voy para allá. No, tenemos que entender lo que es falso y lo que es correcto. Eso es un trabajo de un maestro. Y mira lo que dice, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado ha unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuden mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un don y debemos usarlo para edificar, para ayudar las ovejas de Dios. Muchas veces personas dicen, no tengo un don, no tengo. Cada persona tiene un don, tienes que orar y cada persona tiene más que un don. Pero tenemos que orar y preparar para usarlos, estudiar, por ejemplo, la Biblia. Entonces, esta iglesia era muy buena. Regresamos a Hechos 13. Era muy bueno porque tenía buen liderazgo, que querían servir a Dios. Ellos eran maduros. Seguimos en versículo 2. Ministrando estos, ¿a quién? Eso es muy interesante. ¿A quién? Al Señor. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Mira, el Espíritu Santo habló. Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces ellos están ministrando al Señor. ¿Qué significa eso? Significa que si tú estás en ministerio, estás haciéndolo ¿para quién? Para Jesucristo primeramente. Para Jesucristo primeramente. Y quiero decirte que siempre en cada cosa debemos hacerlo para Cristo, ¿no? Si estás haciendo algo en la casa, si estás limpiando, si estás lavando trastes, lo que sea, hazlo para Cristo primero. Si estás esperando hasta que siempre tu esposo o esposa va a decir, ay, gracias, posible vas a esperar. Espero que no, pero hazlo para Cristo primeramente, siempre para Él. Y ellos estaban ayunando también, ayunando. ¿Qué es la razón? Necesitamos a veces ayunar. ¿Y para qué es? ¿Alguien sabe qué es la razón necesitamos ayunar? Negar al cuerpo. Muy bien, necesitamos negar el cuerpo, necesitamos negar a nosotros mismos. Un galleta para Sergio. Y entonces, eso es algo que necesitamos aprender, negar el cuerpo, negar la carne, porque yo no siempre soy primero, lo que yo quiero, cuando yo quiero, no, negar la carne. Eso es muy importante.
Entonces, en esta iglesia ellos estaban bien, buscando a Dios. Y dice que el Espíritu Santo habló. ¿Habló cómo? No creo que habló en esa forma. Hola. Creo que habló a través de las profetas en esta iglesia. Y el Espíritu Santo llamó a Pablo y Bernabé a esa obra. Y eso es importante porque Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Y ora, Señor, ¿qué tú quieres que haga para tu reino? ¿Qué tú quieres? Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Seguimos en versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, mira, ¿quién mandó ellos? El Espíritu Santo, no el hombre primero. Descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Entonces, eso es muy importante que entendamos que es el Espíritu Santo que manda. No busca al hombre primeramente para lo que Dios quiere que tú haces. Ora. Esa es la razón, por ejemplo, en la mayoría de los capítulos calvarios no estamos rogando a la gente, oh, por favor, ayúdame. No hacemos eso. La razón es porque queremos que el Espíritu Santo va a tocar tu corazón. Y por ejemplo, Jaime estaba diciéndome algo antes del servicio. Queremos hacer eso. Y estoy pensando, gracias a Dios, como Dios guía. Es que queremos que el Espíritu Santo va a guiar ustedes primeramente. Y Dios va a poner en su corazón. No es tanto que yo voy a decir, oh, ayúdame a hacer eso. No, queremos que el Espíritu Santo nos guíe. Y también no busca primeramente para que el hombre va a decir que está bien también. Por ejemplo, si Dios está hablando en su corazón de hacer algo, posible no es ahorita, pero más adelante, algunas personas están esperando hasta que alguien va a decirle, oh, está bien. Primeramente es Dios. Y claro, necesitamos buscar lo que Dios quiere en la iglesia, pero primeramente siempre es Dios. Entonces, esta misionero va a empezar. Y dice que ellos descendieron, ellos navegaron, ellos van a llegar a Seleucia. Entonces, vamos a mirar también que ellos van a llegar a esta ciudad aquí, Pafro. Ok, dice en versículo 5, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y entonces lo que pasó es que ellos llegaron a esta isla en la ciudad de Salamis. Eso miramos que está en la parte del oriente de la isla. Y entonces eso es donde ellos llegaron. Esta ciudad estaba lleno de cosas malas, lleno de una dios falso, se llama Venus, y era mucho sexo, muchas prostitutas y todo en esa isla. Y dice aquí que Juan vino con ellos para ayudarles como un ayudante. Cuando dice Juan, está hablando de Marcos. Él escribió el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Seguimos en versículo 6. Entonces tenemos 3 misioneros. Ellos están cruzando y llegaron a esa isla. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Entonces ellos cruzaron la isla. En la mapa podemos mirar que ellos llegaron y ellos cruzaron esa isla y llegaron a Pafos. Ellos llegaron. Entonces ellos están en el otro lado de la isla. Entonces seguimos. Y él era un profeta falso. Seguimos en versículo 7. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul.
Entonces, lo que pasó es que ellos llegaron a esta ciudad para predicar el evangelio de Pafos. Y lo que pasa es que había un como gobernador romano en esta ciudad. Y Pablo vino para predicar el evangelio con él. Pero lo que pasó, había un profeta como un mago que ya estaba tratando de parar la obra de Dios. Y sabemos que siempre Satanás quiere causar problemas, ¿no? Quiere causar problemas en la familia. Esa es la razón, por ejemplo, nueva pareja ya. Necesitamos estar leyendo la Biblia, necesitamos estar fuerte en Dios, porque el diablo siempre quiere causar problemas y atacar. En 1 de Tesalonicenses, vamos a mirar que Satanás, él también a veces puede prevenir las cosas de Dios temporalmente, porque él siempre puede y quiere causar problemas. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Qué interesante, ¿no? Que Satanás causó problemas. Y obviamente es solamente si Dios dio permiso a Satanás, pero muchas veces Satanás causa problemas. Y entonces Pablo quería predicar el evangelio a este gobernador, pero este profeta falso quería causar problemas. Seguimos en Hechos 13:9. Hechos 13:9 dice, eso es muy interesante lo que pasó con él. Entonces Saulo, que también es Pablo, ya vamos a llamar, Saulo es su nombre en hebreo, Pablo es su nombre en griego. Ya ahora adelante vamos a llamarle Pablo. Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Dijo, oh, lleno de todo engaño y toda maldad. Qué fuerte, ¿no? Hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Ay, ¿cuánto quieres este poder? Alguien está burlando de Dios. Ciego ya. Y inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte lo que pasó. Entonces, Pablo, quiero decir que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Él no hizo eso en la carne. Él no era... Él estaba lleno del Espíritu Santo y él, por el poder de Dios, él no podía ver. Y qué interesante, el Espíritu Santo a veces quiere regañar personas que andan mal. Y otra vez, eso está pasando en la isla y estamos en esta ciudad de Pafos. Entonces, seguimos en versículo 12. Entonces, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Entonces, qué interesante es eso, ¿no? Entonces, él creó lo que pasó. Él creó. Y eso, él miró el milagro y él creó lo que pasó. Porque él miró el poder de Dios. Pero también su corazón quería creer. Su corazón quería creer. Vamos a Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, él escuchó, él miró el evangelio, él escuchó el evangelio, él miró el milagro y él creó lo que pasó. Seguimos versículo 13. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ok, vamos a la mapa otra vez. Entonces ellos dejaron Pafos y ellos llegaron a la ciudad de Perga. Y estamos ya aquí en Pafos.
Ellos van en un barco, ellos van a esa línea, van a llegar a Perga aquí. Y lo que vamos a aprender, y aquí en esta región había mucha enfermedad de malaria. Entonces muchos creen que Pablo enfermó con malaria muy feo y que él tenía dolor de la cabeza bien fuerte. Y también que su ojo, que él tenía muchos problemas con su ojo a través de esta enfermedad. Entonces ya sabemos, ellos están en una misión y posible Dios va a mandarte a un lugar un día y vamos a mirar que eso es como es para ser un misionero. Vamos a mirar lo que va a pasar con Pablo. Y entonces él no predicó en esta parte. Qué interesante, ¿no? Él no predicó en esta parte porque él era tan enfermo. Entonces muchas veces cuando estamos en el ministerio no entendemos lo que Dios está haciendo. Señor, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué yo no puedo hacer lo que Dios puso en mi corazón en este momento? No entiendo. Y también dice en este versículo que Juan Marcos, él salió. Él era uno de sus compañeros. Eso puede pasar también, que no entendemos. Puede ser un misionero y alguien va a salir. Señor, pensé que tú mandaste a este muchacho y muchacha para ayudarme. ¿Por qué eso pasó? No entiendo. Entonces, mira la vida de Pablo. Él es un apóstol. Era bien enfermo. Alguien salió en medio cuando él estaba muy enfermo. Y piénsalo, él era bien enfermo y uno de sus ayudantes se fue. Qué difícil eso puede ser si tú eres un misionero. Eso puede ser muy difícil. Y entonces eso puede pasar en cualquier forma. Si tú eres un misionero, puede pasar en la vida. Pero lo que me gusta es más adelante Dios va a usar Marcos otra vez. Dios va a usarlo otra vez. Pero vamos a mirar más adelante en este libro que Pablo peleó con Bernabé. Él peleó con Bernabé porque el segundo viaje misionero, Pablo no quería que Juan Marcos van a ir. Ellos peleaban y vamos a mirar en el segundo viaje que Pablo no fue con Bernabé, pero ¿con quién? Con Silas. Entonces, qué interesante, ¿no? Puedes pensar que Pablo está enfermo, él no entiende lo que está pasando. Él no entiende. Él está enfermo y lo que vamos a la mapa otra vez para que entiendas. Después de eso, ellos van a subir esta parte. Aquí está otro Antioquía. Esta parte de esta región es más alto. Y cuando vas a subir en los lugares más altos, hay menos malaria, hay menos. Y en este lugar él podía recuperar más rápido. Entonces eso es lo que pasó con Pablo. Entonces eso es muy interesante cómo Dios está guiando todo. Versículo 14. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía que te mostré de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, habla. Ok, vamos otra vez a la mapa. Entonces ya ellos están en esta ciudad de Antioquía. Y había una sinagoga allá. Y ellos van a entrar en la sinagoga en esta ciudad para predicar el evangelio. Lo que pasó es ellos entraron en esa sinagoga en la ciudad de Antioquía. Y lo que pasó en las sinagogas de los judíos es que en el día de reposo ellos siempre leyeron una parte del Antiguo Testamento. Ellos leyeron. Y ellos todavía hacen eso hoy en día en las sinagogas de los judíos. Pero lo que es muy triste hoy en día es cuando ellos están leyendo el libro de Isaías, ellos siempre brincan a Isaías 53. Ellos leen 52 y después ellos leen 54. Porque 53 ellos no pueden explicar. Es tan obvio que está hablando de Jesucristo. Ellos hacen eso hoy en día. Y es triste. Entonces Pablo tenía malaria, él era bien enfermo con muchos dolores en su cabeza, en su ojo,
Él estaba sufriendo como misionero. Eso es como es, sirviendo a Dios. En muchas iglesias modernas hoy en día, personas enseñan, oh, tú puedes tener todo lo que quieres, puedes ser sanado y todo lo bueno. No, mira la vida de Pablo. La vida cristiana, Dios solamente va a permitir lo que es el mejor, pero es normal para tener problemas grandes a veces. Vamos a Gálatas 4:13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Mira, él era bien enfermo. Él dice aquí, a causa de una enfermedad. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubieras, sacado vuestros propios ojos para dármelos. Esa es la razón. Muchos creen que él tenía una enfermedad de malaria que afectó su ojo. Qué interesante, ¿no? Entonces Pablo, piénsalo, él está en esta ciudad de Antioquía. Él tiene malaria. Él tiene mucho dolor de la cabeza. Sus ojos duelen. Y su otro misionero le abandonó. Él solamente está con Bernabé. Eso es como la iglesia empezó. Increíble, ¿no? Ellos están predicando en toda parte. Él está en una sinagoga. Ellos están leyendo de los profetas. Y finalmente ellos dijeron, ok, ustedes pueden compartir. Y vamos a mirar que esta es la única sermón de Pablo que tenemos todo lo que él dijo. Seguimos en Hechos 13, versículo 16. Hechos 13, versículo 16. Dice, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y los que temáis a Dios, oíd. Me gusta eso, que él es como, ok, tranquilo, ok, niños, ya no hablan. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Entonces Pablo va a empezar para decirles su historia poquito de su pueblo. Entonces, quiero decir también que la razón, yo creo que solamente tenemos un sermón de Pablo es porque Dios no quiere que estamos copiando cualquier cosa que personas hacen. ¿Me explico? Si tú vas a enseñar, haz tu propio trabajo. No copiamos todo lo que otros hacen. Está bien para usar comentarios y entender mejor, pero tenemos que orar y hacerlo nosotros mismos. Y quiero decir, en este lugar donde Pablo va a predicar, había también personas que no eran judíos, los que no son, que son gentiles, no son judíos. Ellos son personas que no convirtieron para ser judíos, pero querían buscar a Dios. Ok, y para ser un judío en estos tiempos, tú necesitabas que ser circuncidado, necesitas guardar la ley y necesitas guardar el día de reposo. Pero ellos no hicieron todo eso. Entonces Pablo va a empezar a darles una historia de su pueblo. Y la historia de su pueblo, ustedes saben cómo empezó. Él llamó a Abraham, ¿recuerdas eso? Él llamó a Abraham, él dijo, Abraham, vas a una tierra prometida. Él llegó a la tierra prometida, él tenía hijos, voy a decir la historia rápido. Isaac, Jacob. Jacob tenía ¿cuántos hijos? 12 hijos. Después de eso, ellos vendieron José ¿a dónde? A Egipto. Él estaba en Egipto, finalmente Dios levantó el número 2 en Egipto, ¿recuerdas eso? ¿Y qué pasó? La familia, todo de él, vinieron a Egipto y después todos eran esclavos en Egipto, ¿recuerdas eso? Después de eso, Dios rescató los judíos de Egipto, ¿con quién? Con Moisés. Seguimos, versículo 18. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto.
Eso es cuando Moisés estaba en el desierto con los judíos. Ellos estaban quejando todo el tiempo. Esa es una lección. Dios no le gusta tampoco que estamos quejando. Tenemos que confiar en Dios. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Eso es cuando ellos entraron en la tierra prometida ¿con quién? Josué. Con Josué, para conquistarlo. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces, los primeros gobernadores de Israel eran, ¿qué? Jueces. Y unos de ellos eran Sansón y otro era Samuel, varios. Luego pidieron rey. Ellos querían un rey como el mundo. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme, eso es muy importante, varón conforme a mi corazón de Dios, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, ¿cuántos de nosotros queremos tener un corazón que conforme con Dios? Yo quiero eso. Tenemos la clave aquí. ¿Qué dice? Hará todo lo que yo quiero. Es tan fácil, tan simple, ¿no? Dios va a encantar que tú vas a servirlo si tú no estás como peleando con Él cada ratito. Si Dios te está diciéndote, ay, Ken, quiero que tú haces eso, quiero que tú pides perdón, quiero que tú hables con esa persona, quiero que tú vas a evangelizar, quiero que tú vas a hacer eso. Y Dios no necesita batallar constantemente para forzarme. Eso es cuando tú tienes un corazón que conforme, que es como Dios quiere. Puedes tenerlo, solamente tengo que tener un corazón obediente. Pero ¿qué pasó con Saúl? Él era rebelde, ¿no? Él no quería buscar a Dios. ¿Y qué pasó? Finalmente Dios dijo, ok, voy a poner otro Señor que conforme a mi corazón, David. Seguimos en versículo 23. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Entonces, el Mesías, el Cristo, debía venir de la familia de ¿qué? De Abraham, de Isaac, de Jacob y ¿qué? De David. Y hay muchas profecías. Sabemos que él debía nacer en ¿dónde? En Belén. Entonces la Biblia está lleno de profecías que sabemos que la palabra de Dios es de Dios. Quiero decir que ni una otra religión en el mundo está lleno de profecías como la Biblia. Podemos creer en la Biblia. Versículo 24. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Entonces, ¿qué era la misión de Juan el Bautista? Eso es una aplicación en nuestras vidas. Cada uno tenemos una misión, un trabajo que Dios quiere que hacemos. Puede ser cualquier cosa, puede ser invitando personas a la iglesia, puede ser evangelizando en las calles, puede ser cualquier cosa, ayudando a los pobres en el nombre del Señor. Cada persona tiene uno. Nadie puede decir, ¡ay, no tengo nada! Ay, ahora Dios va a hablar con su corazón. Y entonces, ¿qué era la misión de Juan el Bautista? Para preparar el camino, ¿para quién? Para Jesucristo, ¿no? ¿Y cómo él preparó el camino? De arrepentimiento, ¿no? ¿Cómo es que necesitamos llegar a Cristo? A través de arrepentimiento, ¿no? Porque si tenemos rebelde en el corazón, no podemos ser salvados. Entonces, vamos a Mateo 3:8. Mateo 3:8. Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de ¿qué? Arrepentimiento. No podemos ser salvados si no queremos arrepentir. Entonces, seguimos en Hechos 13:26. Hechos 13:26. Él va a hablar con la gente más directa. Varones, hermanos, Él está predicando. Pensamos que Él está predicando, enseñando.
varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham. Y sabemos que él está en la ciudad de Antioquía, el otro ciudad de Antioquía. Y los que entre vosotros temáis a Dios, y a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocido a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Entonces Pablo está diciendo que Jesús es la única manera para llegar al cielo. Pero él está diciendo que la mayoría, ellos rechazaron a Jesucristo, la mayoría. Aunque las profetas también profetizaron que muchos van a rechazar a Jesucristo. Eso también es una profecía, es muy interesante. Vamos a Isaías 53, versículo 3. Isaías 53, versículo 3. Esta profecía fue escrita 700 años antes del nacimiento de Cristo. Isaías 53, versículo 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado y quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Qué interesante, ¿no? Es una profecía que personas van a rechazar el Cristo. Regresamos a Hechos 13, 28. Seguimos. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Entonces, lo que pasó es que Jesús no tenía pecado. Él no tenía ni un pecado. Jesús dijo, ¿quién de vosotros me redargüe de pecado? Pues si digno la verdad, porque vosotros no me creéis. Jesús no tenía ni un pecado, pero ellos querían crucificarlo. Ellos pidieron que van a crucificarlo. Y vamos a una profecía muy famosa que muchos judíos aceptaron a Jesucristo a través de esa profecía. Vamos a Daniel 9, 26. Daniel 9, 26. Daniel 9, 26. Esa es una profecía tan directa que el Mesías va a morir. Y después de las 62 semanas se quitará la vida el que Mesías. ¿Qué más directo puede ser? Eso fue escrito siglos y siglos antes del nacimiento de Cristo. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. Regresamos a Hechos 13, versículo 30. Mas Dios le levantó de los muertos, Jesús resucitó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén. Muchos eran testigos que él resucitó, como 500 personas, la Biblia dice, los cuales ahora son los testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Y puedes pensar que él está predicando todo eso a los judíos y los gentiles en la sinagoga, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, él está diciendo que Dios levantó a Jesucristo de los muertos y él también está diciendo que Dios tiene un hijo. Dios tiene un hijo. Y los judíos que no creen en Dios hoy en día todavía no creen que Dios tiene un hijo. Pero vamos a Salmo 2.7. Salmo 2.7. Salmo 2.7. La Biblia está bien claro que sí, Dios tiene un hijo, que es Dios también. Salmo 2.7.
Dice, yo publicaré en discreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Dios sí tiene el Mesías. Regresamos a Hechos 13:34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a